Bueno, ahora que sabemos que podemos vincular a los espacios vectoriales mediante transformaciones lineales, mismos, ¿no? Lo que sigue es ver unas propiedades particulares, ¿no? No solo de la transformación lineal, sino de unos conjuntos particulares que vinculan la transformación lineal. Estos conjuntos son la imagen y el kernel. Poniéndolo de manera gráfica es muy sencillo. La imagen es la definición genérica de imagen de función, nada más que aquí lo estamos replicando, es decir, si tienen un homomorfismo, una transformación lineal entre los espacios vectoriales, definimos la imagen como todos los elementos de W que resultan de mapear todo B. Es decir, si yo mapeo todo B, no tiene por qué salirme todo W, ¿sí? Podría ser, pero no necesariamente. Entonces yo defino la imagen de phi como todos los elementos de W que tienen una preimagen. Es decir, que vienen de haber mapeado algún elemento de B. Es importante notar que entonces la imagen es un conjunto de W. Y por otro lado, definimos el kernel, el núcleo, ¿no? Nulo, tiene diferentes nombres, creo que núcleo y kernel son los más comunes, como todos los elementos de B, ¿sí? Que cuando yo aplico el mapeo caen en el cero. Es decir, todos los elementos de B que terminan todos mapeados en el cero. Ya sabemos que por propiedad de transformación lineal, siempre el cero se va al cero, ¿no? Eso quiere decir que el kernel no puede estar vacío. Es decir, al menos el cero está en el kernel. El cero siempre se va al cero. Pero esta definición de hecho nos llega a decir que de hecho podría haber más elementos que se van al cero y que al conjunto de todos los elementos que terminan en el cero bajo la transformación se les llama kernel. De hecho, el kernel puede ser incluso todo el espacio vectorial, pensando en el caso particular de la función cero, ¿no? La que manda todo el espacio al cero, pues ahí todo el espacio se vuelve el kernel. Importante entonces hacer notar que el kernel es un subconjunto de V y la imagen es un subconjunto de W, ¿sí? Pero hay algo muy importante aquí. Resulta que el kernel y la imagen no solo son subconjuntos de V y W respectivamente, sino que son subespacios, ¿no? Es decir, cumplen el test del subespacio y son un subespacio vectorial cada quien de su cada cual, ¿no? En el caso de la imagen, ¿sí? La situación se ve directamente. Recuerden que para el test se necesita demostrar, para el test 1, por ejemplo, se necesita demostrar que el cero está en el conjunto, que quieres tú ver si es subespacio vectorial, y que la suma y la multiplicación son cerradas, ¿no? Es decir, que si tomas elementos de la imagen, los sumas o los multiplicas por un escalar, vas a seguir teniendo elementos de la imagen. Entonces, para mostrar eso, lo que podemos hacer es tomar dos elementos de la imagen, por ejemplo, llamarles W1 y W2, están en la imagen, y si nos damos cuenta, si están en la imagen, entonces deben de tener preimágenes, ¿no? Es decir, debe de existir, ¿no? Porque están en la imagen, un B1 y un B2 de B, de manera que phi de B1 sea W1 y phi de B2 sea W2, ¿no? Entonces, porque están en la imagen. Es decir, si están en la imagen, vienen de alguien, ¿sí? Y entonces yo quiero mostrar que W1 y W2 me cumplen el test del subespacio, el 1 o el 2, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del test 2, primero tengo que mostrar que la imagen no está vacía. Claramente la imagen no está vacía porque el 0 siempre se va al 0, lo cual quiere decir que la imagen al menos incluye el 0, ¿no? Y para mostrar la combinación, simplemente agarro la combinación alfa W1 más beta W2 y tengo que mostrar que esa combinación de elementos de la imagen está en la imagen, ¿no? Pero como W1 y W2 son imágenes de B1 y B2 respectivamente, yo puedo reescribir esto así, y aquí es la parte interesante por la que estamos revisando esto, ¿sí? Si se fijan aquí, si phi es lineal, por eso es tan importante este asunto de la linealidad, entonces da igual combinar y mapear o mapear y combinar. Entonces yo puedo reescribir esto y decir, ok, aunque tengo ganas de mejor primero hacer la combinación y luego mapear, en vez de primero mapear y luego combinar.
Pero entonces me doy cuenta que alfa B1 más beta B2 pues es un elemento de B, porque B es un subespacio, un espacio vectorial y cualquier combinación de elementos de él está dentro de B. Entonces este es un elemento de B y entonces me doy cuenta que es la combinación original, la que empecé con las W, es phi de un elemento de B. Por lo tanto, tiene que pertenecer a la imagen. Es decir, por definición, para estar en la imagen, simplemente debe de tener una preimagen en B y esta combinación lo es. Y con eso demuestro que la imagen es un subespacio, ¿sí?, de W. Para el kernel es algo muy parecido, ¿no? Empezamos con el test 2. Claramente el kernel no está vacío porque incluye el 0, ya lo hablamos hace rato, ¿sí? Y entonces ahora tomo dos elementos que pertenecen al kernel y trato de mostrar que la combinación de ellos debería estar en el kernel. Por definición, que esté en el kernel significa que phi de B1 y phi de B2 son 0. Entonces ahora agarro la combinación de ellos dos, alfa B1, beta B2, y quiero demostrar que está en el kernel. Para mostrar que está en el kernel, se necesitaría mapear en el 0. Es decir, la combinación también tendría que irse al 0. Entonces lo que hago es le aplico la transformación y entonces otra vez, por eso es tan importante que sea transformación lineal. Aquí estoy combinando y luego aplicando la función y decido que me conviene mejor primero aplicar la función, luego combinar. Eso me lo permite el hecho de que es función lineal, es muy importante. Como phi de B1 y phi de B2 son 0, pues esta operación va a dar 0, lo cual implica, ¿sí?, que phi de la combinación se hace 0 y lo cual implica que la combinación pertenece al kernel, ¿no? Y entonces me doy cuenta que el kernel es un subespacio de B. ¿Sí? Una de las cuestiones más importantes por las que usamos el kernel y la imagen tiene que ver con que nos permiten conectar con algo que es una propiedad básica de funciones que realizamos desde que la primera vez, que tiene que ver con inyectividad y sobreyectividad. La sobreyectividad me parece que es trivial porque si recuerdan la definición de sobreyectividad es que todos los elementos del destino tengan una preimagen. Entonces, por la misma definición de sobreyectividad, ¿no?, es decir, que conocemos pues la definición de sobreyectividad, la sobreyectividad, que una función sea sobre, pues implica que la imagen sea todo el destino, ¿no? Es decir, si la imagen es todo W, pues claro que es sobreyectiva. Pero aquí la cuestión interesante tiene que ver con la inyectividad. Resulta que nosotros sabemos que la inyectividad, ¿sí?, que también se le llama 1 a 1, por definición significa que cada elemento de B se mapea en un elemento de W distinto, es decir, no hay dos elementos en B que se van al mismo. Bueno, la clave es que la inyectividad está conectada con el kernel de esta manera. Resulta que si el kernel de phi es solo el 0, 0 de B, claro, sabemos que el 0 está en el kernel, pero no que solo es el 0. Si el kernel solo incluye el 0, eso implica inyectividad, ¿no? Entonces, si la imagen se abre tanto que cubre todo W, yo tengo sobreyectividad. Y si el kernel se encoge de manera que solo incluye al 0, que siempre lo va a incluir porque el 0 siempre se mapea al 0, y porque aparte ahora ya sabemos que el kernel es un subespacio vectorial, con lo cual debería incluir el 0, entonces es inyectivo. Entonces, para que se dé la biyectividad, podemos revisar que el kernel se haya encogido hasta el 0 y la imagen se haya expandido hasta W. Tendrían que pasar las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque recuerden que una función biyectiva lo que garantiza es dos cosas muy importantes. Primero, que los dos conjuntos que se están mapeando tienen la misma cardinalidad, es decir, tienen la misma cantidad de elementos. Es la definición, de hecho, de la cardinalidad igual entre los conjuntos, que haya una biyección entre ellos. Y recuerden que cuando una función es biyectiva, tiene inversa, lo cual implica que yo puedo ir y venir a discreción, ¿no? Y entonces puedo tener una función inversa, que de hecho en el caso de las transformaciones lineales, cuando existe la inversa, también es lineal, ¿no? Entonces,
¿Dónde cuaja, digamos, todo esto? Bueno, en la definición que tienen aquí en medio abajo, que es la definición de isomorfismo y de espacios isomorfos. Resulta que si tú tienes dos espacios y encuentras una función que es transformación lineal, lo cual implica que las operaciones se pueden conectar, y aparte resulta biyectiva o invertible, ¿no? Entonces eso quiere decir que vistas como conjuntos, los dos espacios son de la misma cardinalidad y vistos como espacios vectoriales sus operaciones son congruentes. Entonces eso prácticamente lo que indica es que B y W son como iguales desde la perspectiva de espacio vectorial, es decir, tienen la misma cantidad de elementos y funcionan igual. A eso nosotros le llamamos que son isomorfos, ¿no? Y curiosamente, esto es muy importante que lo vean en la definición, con que exista un isomorfismo, con que exista un isomorfismo, ya son isomorfos. Es decir, con que yo pueda encontrar una función que sea lineal, es decir, que liga las operaciones, y biyectiva, es decir, que liga las cardinalidades, entonces yo digo que esos dos espacios son isomorfos, ¿no? Y lo escribo así, ¿no? Esta es la notación que vamos a usar. E insisto, isomorfo es prácticamente decir que son iguales desde la perspectiva de que la única real diferencia que hay entre los dos espacios es la naturaleza de los elementos. Es decir, son la misma cantidad, se pueden vincular uno a uno, todos contra todos, por la inyectividad, y aparte sumar y multiplicar en uno y el otro son prácticamente lo mismo, vinculados por la transformación. Entonces los espacios son prácticamente el mismo, a reserva de la naturaleza de los elementos. Es decir, de un lado tengo pelotas y del otro lado tengo mesas, pero a cada pelota le corresponde una única mesa y cuando yo sumo pelotas o sumo mesas puedo brincar indistintamente hacia los dos lados y me daría igual, porque incluso tengo inversa. Por eso, para revisar que dos espacios son isomorfos, la definición dice que debes de encontrar un isomorfismo y eso implicaría revisar que sea una transformación lineal y que sea biyectiva, lo cual podrías revisar con la imagen del kernel o podrías revisarlo directamente. Es importante entender que uno aprende a revisar la biyectividad cuando ve funciones originalmente con las definiciones madre. Y aquí lo que estamos diciendo es que podrías simplemente calcular la imagen, calcular el kernel, y si la imagen te da todo W y el kernel te da solo el 0, dices, ok, tengo una biyección. Y la linealidad la checas con la definición de linealidad, ¿no? Porque podrías tener una biyección que no sea lineal, ¿no? Entonces, el tener dos espacios isomorfos nos ayuda a reducir la posibilidad de espacios realmente distintos. Una de las razones por las que aparecen estas definiciones de isomorfía en muchos lugares, no solo en espacios vectoriales, es porque si dos espacios son dos isomorfos, son prácticamente intercambiables. Y no solo eso, en este caso la relación de isomorfía, como es como una igualdad, pasa a ser una relación de equivalencia también, ¿sí? Y entonces quiere decir que en realidad si tú pudieras el conjunto de todos los espacios vectoriales sobre un mismo campo, ¿sí? Porque acuérdense que esto tiene que ser siempre que los dos espacios que estás relacionando estén sobre el mismo campo. Entonces, si tú tienes todos los espacios vectoriales sobre un mismo campo, te darías cuenta que puedes hacer una partición y verlos como iguales en cada clase de equivalencia, ¿no? Y decir, todos estos son distintos, pero de hecho son el mismo porque todos son isomorfos. La isomorfía es uno de los, digamos, conceptos más importantes que permite simplificar el estudio de los espacios vectoriales porque te permite de tener un montón, ¿no?, de espacios vectoriales, terminar diciendo, bueno, todos estos son isomorfos y por lo tanto yo puedo quedarme con este, que me gusta mucho, y sé que todo lo que haga aquí pues es equivalente en los demás, vía el isomorfismo.